Muy buenos días, amigos, amigas. En nombre de la Academia Dominicana de la Historia, les damos la más cordial bienvenida a este acto solemne de ingreso de miembro correspondiente nacional del académico y filatelista Danilo Mueces, quien para la ocasión tendrá como discurso de ingreso el tema Inicios del correo aéreo en la República Dominicana. Saludamos la mesa principal presidida por nuestro distinguido presidente de esta Academia Dominicana de la Historia, José Checheco, y el vicepresidente de esta academia, el miembro de número también, Juan Daniel Valcárcel. Asimismo, al señor Danilo Mueces, quien hace su ingreso como miembro correspondiente nacional a esta honorable Academia Dominicana de la Historia. Asimismo, saludamos a los invitados especiales, a los miembros y familiares del distinguido filatelista Danilo Mueces, quien le acompañan en esta hermosa mañana. En atención a los estatutos que rigen la Academia Dominicana de la Historia, la cual fue creada mediante decreto número 186 del 23 de julio de 1931, con la finalidad de que desde el punto de vista científico se investigue y estudie la historia dominicana y en cumplimiento a los reglamentos internos se efectúa el presente acto solemne. A seguidas escucharemos las palabras del honorable presidente de esta Academia Dominicana de la Historia, José Checheco. Un aplauso. Buenas. Unas muy breves palabras para darle la más cordial bienvenida a la Academia Dominicana de la Historia con motivo del ingreso como miembro correspondiente nacional del señor Danilo Mueces, que fue elegido el pasado año en atención a su gran obra bibliográfica sobre la historia de la filatelia. Aun cuando yo no sea filatelista, pero siempre al conocer los libros, la obra del señor Mueces, siempre me he llevado una gratísima impresión, porque sin exagerar, yo creo que él, junto a otros investigadores, constituyen la más alta expresión de la historiografía filatélica en el país. Y eso, como veremos más adelante, no es porque lo diga yo, sino porque lo atestiguan sus obras. De manera que para la Academia Dominicana de la Historia es un alto honor, señor Mueces, que usted ingrese este día a la institución, porque estoy seguro de que su sabiduría, sus conocimientos y su gran capacidad de trabajo ayudará enormemente a la institución en su labor histórica y cultural que realiza. Quisiera también darle la más cordial bienvenida al señor José Manuel Prida, Juan Manuel Prida, que ha trabajado en muchas obras con el señor Mueces y constituyen una mutual de alto valor en ese campo. Y también al gran amigo, investigador y escritor Miguel de Mena, que nos honran con su presencia. Gracias por su presencia. A continuación, procedemos a leer una breve semblanza de la trayectoria del filatelista y decano de los filatelistas dominicanos, es decir, decano porque tiene la precedencia de ser el mayor
ahora mismo de los filatelistas dominicanos. Nació en 1934, de profesión ingeniero, colecciona sellos de República Dominicana, Argentina, Ecuador, Jamaica y Haití como temas principales y de Estados Unidos y España como temas secundarios. Ha obtenido la medalla de Vermeil por su colección Jamaica, primer siglo y más atrás en Interexpo 2005. Medalla de Vermeil y premio especial del Centro Filatélico de Buenos Aires por República Dominicana, período 1862-1900 en Exfibia 1987, en La Paz. Medalla de oro por República Dominicana, emisiones clásicas en la Exposición Nacional Dominicana Exfilna 88. Asimismo, ha recibido el 7º premio en el Certamen Iberoamericano de Literatura Filatélica 1993, celebrado en Buenos Aires, por su trabajo H.K. Parisot y sus sellos. El 2º premio Walter Bosse en el Certamen Iberoamericano de Literatura Filatélica 1994, celebrado en Buenos Aires, Argentina, por ¿cuál fue el primer sello dominicano? Medalla de oro en el Certamen Iberoamericano de Literatura Filatélica 2006, celebrado en Buenos Aires por El Correo Yankee en Santo Domingo. En el 2003 consiguió la medalla FIAF, la más alta distinción otorgada por la Federación Interamericana de Filatelia. Es uno de los 2 dominicanos, miembro de número latinoamericano de la Real Academia Hispánica de Filatelia y el único filatelista que ha recibido las medallas de la FIAT y de Álvaro Bonilla Lara. Ha publicado, entre otras, las obras Manual de Filatelia, Civic, Héroe y Villano, de falsificaciones o falsificadores, República Dominicana, los sellos clásicos, Catálogo de la Sala Filatélica del Banco Central, Historia de la Filatelia en la República Dominicana. Durante 21 años publicó 1047 artículos en la columna semanal La Filatelia al Día en el diario El Caribe Santo Domingo. Ha sido jurado de numerosas exposiciones nacionales e internacionales. Publicó en 1999 Emisiones Postales Dominicanas, 1865-1965. La República Dominicana ingresa a la Unión Postal Universal en el 2011. El correo censurado en la República Dominicana, 2013. ¿Cuál fue el primer sello dominicano? 2014. Falsificaciones de la serie del Mapita, 2015. La emisión de 1880, cancelaciones legítimas y falsas en el 2016, entre otras publicaciones que ha tenido nuestro distinguido filatelista Danilo Mueces, quien hace su entrada a esta Academia Dominicana de la Historia hoy como miembro correspondiente nacional. Pasamos ahora el micrófono para sus palabras y discurso de ingreso con el tema Inicios del correo aéreo en la República Dominicana. Señor licenciado Checo, licenciado Juan Manuel Balcácer, amigo Alejandro Viñeiro, arquitecto, presidente de la Sociedad Filatélica Dominicana, amigos académicos, compañeros, familiares y público que está con nosotros. El inicio del correo aéreo en la República Dominicana. Precursores.
Aunque en 1859 el profesor John Wise hizo un intento de transportar correspondencia en un globo desde la ciudad de Lafayette, en el estado de Indiana, a la ciudad de Nueva York, distante unos 1.100 kilómetros, no fue hasta 1871, durante la Guerra Franco-Prusiana, cuando este medio se usó masivamente para el transporte de la correspondencia. La guerra se había iniciado el 19 de julio de 1870. Las tropas alemanas avanzaron rápidamente hacia el oeste y en apenas 2 meses, el 19 de septiembre, ya habían puesto sitio a París. Los 20 distritos de la ciudad, con un área de 87 kilómetros cuadrados, quedaron aprisionados en un anillo de hierro de 36 kilómetros de longitud. Ante esta situación, surgió en la ciudad la necesidad de establecer comunicación con el exterior. Como solución, se decidió utilizar un sistema de globos. En total, se fabricaron 63 globos, teniendo cada uno una capacidad para levantar 500 kilos. Desde el 23 de septiembre de 1870, cuando se despachó el primer globo, hasta el 29 de enero, cuando despegó el último, se transportaron 12 toneladas de correspondencia, alrededor de 2.500.000 cartas. Desde siempre el hombre ha demandado que sus cartas lleguen a su destino en el menor tiempo posible. Fue por esa razón que, tan pronto los hermanos Wright lograron hacer despegar su rudimentario avión en Kitty Hawk el 17 de diciembre de 1903, fueron muchos los que vieron en ese novedoso invento la posibilidad de usarlo en el transporte de correspondencia. Se podría decir, sin embargo, aunque esto no es rigurosamente cierto, que el despacho regular de correspondencia por vía aérea se inició cuando el 15 de mayo de 1918 el Servicio Postal Norteamericano inauguró la ruta New York-Washington con una escala intermedia en Filadelfia. Un protoservicio en la República Dominicana. El 13 de octubre de 1919, mediante la orden ejecutiva número 339, el gobernador militar de la Fuerza de Ocupación Norteamericanas autorizó la impresión de 100.000 sellos de 10 centavos para la entrega especial de la correspondencia. La prensa filatélica internacional en su momento señaló que los sellos se usarían para el servicio aéreo, pero esto no está indicado en la orden ejecutiva que ordenó los sellos. En 1919, para dar soporte a las tropas de tierra que estaban combatiendo en la región oriental a los cabilleros, las autoridades de ocupación trajeron al país 6 aviones que se utilizaron en la tarea de localizar a los cabilleros. Además de sus acciones en el campo puramente militar, Stephen M. Fuller y Graham A. Comas señalan que el escuadrón prestaba grandes servicios de soporte. Sus aviones llevaban rápidamente correo militar y personal desde la capital a diversas localidades lejanas. Aunque las cartas transportadas por esos vuelos viajaban por vía aérea, las mismas no caen dentro de lo que los filatelistas denominamos correo aéreo, pues no estaban manejadas por un servicio postal ni llevaban marca postal alguna. Aparece en escena Basil L. Rowe. El inicio del correo aéreo en la República Dominicana está estrechamente ligado a la figura de Basil L. Rowe. Este nació en Sandaken, New York, el 10 de febrero de 1896. Durante sus primeros años fue mecánico automotriz, pero al finalizar la Primera Guerra Mundial se enroló como mecánico en el servicio aéreo del US Army
que lo asignó al Escuadrón 871. Allí sirvió durante un año. De espíritu libre, no quiso seguir sujeto a la disciplina del Army y se unió a una serie de pilotos que se dedicaban en la década del 20 a deambular por las llanuras del Medio Oeste haciendo acrobacias. Cuando las autoridades norteamericanas comenzaron a imponer regulaciones, Rowe, que tenía 3 aviones, los vendió e invitó a su amigo Bill Wade a marcharse con él a Puerto Rico. Lo que no sabía Rowe era que Puerto Rico era una posesión norteamericana y que allí regían las mismas normas que él trataba de evadir. Antes de partir, ordenó en una factoría de Nueva York 2 aviones Waco nuevos y los puso a bordo del vapor Catherine. También embarcó una camioneta, un automóvil, motores extras y repuestos para 2 años. En Puerto Rico, junto a su amigo Bill Wade, se dedicó a hacer demostraciones de vuelo y a dar paseos al público. Al principio todo marchaba bien, pero luego el negocio comenzó a decaer, pues la gente tenía poco dinero. Fue en esa situación que Rowe recibió con beneplácito la visita del cónsul dominicano en Puerto Rico, quien, en nombre del presidente Horacio Vázquez, le invitaba a viajar a la República Dominicana para dar algunas demostraciones de vuelo en la Exposición Nacional e Interandina que desde el 5 de mayo de 1927 se estaba celebrando en Santiago. Se trasladó luego a Puerto Plata y Barahona. Inicios y final de la West Indian Aerial Express. Fue estando en Filadelfia donde se unió con algunos de los funcionarios del ingenio azucarero que estaba instalado en esa ciudad y les expuso la idea de establecer una línea aérea que enlazara a Puerto Rico, República Dominicana, Haití y Cuba. La idea, recibida con mucho entusiasmo, presagió el nacimiento en 1927 de la West Indian. Rowe estableció su base en Barahona y fue en esa ciudad donde fundó el 20 de julio de 1927 la West Indian. Rowe tenía 2 aviones, Waco, que había comprado cuando decidió trasladarse a Puerto Rico. Establecida la empresa, se dirigió a los Estados Unidos con la intención de adquirir 2 aeronaves adicionales y conseguir 2 pilotos. Uno de los aviones era un Keystone de 10 pasajeros que Rowe bautizó la Niña, Santa María, y un hidroavión al que le puso el nombre de la Niña. La historia del Keystone es interesante. Cuando el millonario Orteig ofreció un premio de $25,000 al primero que volara sin escala entre Nueva York y París, una serie de pilotos se lanzaron a una carrera desenfrenada para optar por el premio. Entre estos estaban Noel Davis y Stanton Wooster, quienes encargaron a la fábrica Keystone un biplano trimotor. En ese avión, Davis y Wooster desplegaron en su intento, pero estaba tan cargado de combustible que no pudo tomar suficiente altura y cayó en un pantano cerca de Langley, Virginia. La cabina quedó aplastada y los tanques de combustible se rompieron. Aunque no se incendiaron, los vapores sofocaron a los pilotos, quienes fallecieron. La aeronave fue transportada de vuelta a Keystone y reconstruida. Rowe, quien, como ya hemos señalado, se había trasladado desde Barahona a los Estados Unidos, supo del avión y lo compró. El contrato, en su artículo único, detalla las condiciones bajo las cuales la West Indian se comprometía a establecer un servicio semanal de correo aéreo, lo mismo que de pasajeros, de la ciudad de San Juan de Puerto Rico a las ciudades de Santo Domingo, Puerto Príncipe, Santiago de Cuba y La Habana, por medio de máquinas aéreas que respondan a una absoluta seguridad. El 28 de noviembre de 1927, con el contrato debidamente firmado,
la West Indian podía iniciar formalmente sus operaciones. Ese día, la Administración de Correos de Santo Domingo cerró la valija de lo que sería el primer correo oficial de nuestro país. La correspondencia iba a ser llevada en el avión Santa María pilotado por Rowe hasta Puerto Príncipe. Sin embargo, surgió un problema. Rowe, quien había ordenado 500 sobres para llevarlo por su cuenta de negocio, no los pudo obtener a tiempo, y este no contaba con esa eventualidad. Poco dispuesto a perder el negocio de transporte de sus 500 sobres, optó por no recoger la valija en la oficina de correo. A su regreso de Puerto Príncipe, el 2 de diciembre, tomó correo para San Juan de Puerto Rico, dejando así inaugurado en esa fecha el correo aéreo de la República Dominicana. En este vuelo se transportaron 605 cartas que llevan estampada en 3 líneas el cachet correo aéreo por avión Santa María. Esta cubierta, al igual que todas las correspondientes a esos primeros vuelos realizados por Rowe, llevan su firma. Con la correspondencia transportada en ese vuelo quedó inaugurado oficialmente el servicio aeropostal en nuestro país. El 5 de diciembre, al regresar de San Juan de Puerto Rico, Rowe tomó la valija que había optado por no transportar en su viaje anterior a Puerto Príncipe y la condujo a esa ciudad, dejando inaugurado el servicio hasta Haití. En ese vuelo, Rowe transportó 1.008 cartas, incluyendo las 500 suyas. Esta cubierta, además de llevar el mismo caché que las transportadas a San Juan, llevan un sello con la silueta de un avión y la palabra avión encerrados en un círculo. El servicio regular de la West Indian entre Puerto Príncipe y Santo Domingo no se realizó hasta una semana más tarde, el 13 de diciembre de 1927. Rowe tenía programado hacer un primer vuelo transportando correspondencia de Santo Domingo a Santiago de Cuba, el 9 de febrero de 1928. Pero como el vuelo del Limber, del cual hablaremos más adelante, estaba previsto para ser realizado ese día, Rowe había conseguido que como un favor especial, le transportase un lote de cartas hasta Puerto Príncipe y La Habana en su avión, y tenía programado estampar en las mismas que éstas habían sido transportadas por el Spirit of St. Louis, lo cual las hacía más interesantes, ya que ellas, transportadas en su avión Santa María, prefirió retrasar su primer vuelo hasta el 20 de febrero. En el vuelo a Cuba, Rowe transportó 786 cartas. En el vuelo de retorno, transportó 3.000 cartas repartidas entre Haití y la República Dominicana. En el contrato entre el gobierno dominicano y la West India estaba previsto que los vuelos de la empresa se extendieran, según hemos visto, desde San Juan de Puerto Rico hasta La Habana, pasando por Santo Domingo, Puerto Príncipe y Santiago de Cuba. Aparentemente, por lo menos en cuanto al transporte de la correspondencia, la West Indian no llegó hasta La Habana. Cuando el futuro de la empresa parecía más brillante, el comienzo del fin de la West Indian llegó en forma repentina. Un severo huracán golpeó la ciudad de San Juan en septiembre de 1928. El Fairchild resultó completamente destruido y los 2 barcos solo servían como pieza. El único que se salvó fue el Santa María, que junto a Rowe estaba en La Habana. En ese mismo mes, la Pan Am, que había conseguido el contrato de la FAM-6, negoció con Rowe la compra de la empresa por un precio que nunca ha sido revelado, aunque se asume que no pudo ser una suma elevada, pues después de la destrucción de su flota, sus activos se reducían al avión Santa María, el equipo de mantenimiento y sus derechos de aterrizaje. Nace la Pan American. Cambiemos de escenario. En 1927, el Servicio Postal Norteamericano había decidido expandir hacia el sur su servicio de transporte de correspondencia por vía aérea. El primer servicio, uno de los muchos FAM
que el gobierno norteamericano firmaría en los 2 años subsiguientes con diversas empresas era para cubrir la ruta Key West-La Habana. El contrato para el transporte de la correspondencia requería que las líneas aéreas interesadas en concursar depositaran una fianza de $25,000 y la línea aérea ganadora debía estar en capacidad de realizar el vuelo a más tardar el 19 de octubre de 1927, so pena de perder la fianza. Había 3 grupos interesados compitiendo por el contrato. Estos eran Juan Triple, la Pan American Airways y un tercer grupo organizado alrededor de Eddie Ricky Baker en su Florida Airlines. El 16 de julio de 1927 se otorgó el contrato a la PAN. Sin embargo, para la línea aérea las cosas no resultaban tan sencillas. Tenía el contrato, pero no tenía derecho a aterrizar en Cuba. Con lo que no contaba la PAN era que en ese sentido Juan Triple se les había adelantado y meses antes había negociado dicho permiso con el gobierno de Cuba. Quedaba, sin embargo, un problema que debía ser resuelto. Triple había ordenado 2 aviones Fokker de 3 motores y estos estaban en ruta a Key West. Pero en Key West no existía una pista donde los aviones pudieran aterrizar. Aquí de nuevo entra Rowe en escena. De los 2 aviones que había comprado, uno era un Fairchild hidroavión que había bautizado como La Niña y que estaba en ruta hacia la República Dominicana, donde en agosto de ese año había firmado la West Indian, y en Key West había un fondeadero de submarinos que podía ser utilizado por el hidroavión. Rowe aceptó fletarle el avión a la Pan Am y en ese vuelo la aerolínea transportó correspondencia con lo que quedó inaugurado el servicio aeropostal entre Estados Unidos y Cuba. La Pan Am comienza a operar. Como ya señalamos, debido a la pérdida de las 3/4 partes de su flota y sin estar aseguradas sus aeronaves, Rowe se vio obligado a vender su empresa a la Pan Am. Al comentar sobre la operación de venta, Rowe en su autobiografía se queja amargamente de la jugada sucia que le hizo la Pan Am. Dice que aunque su flota había sido destruida, él hubiera podido levantar su empresa. Con el contrato en la mano, el vuelo inaugural de la Pan Am fue realizado el 9 de enero de 1927. Al final, la Pan Am era dueña de la West Indian y la empresa tenía el contrato para el correo norteamericano. La siguiente etapa fue negociar un contrato con el gobierno dominicano. En cuanto a los beneficios para la Pan Am, sin que estos necesariamente fueran el desmedro del gobierno y o el país, estaban la autorización de extender sus servicios a los Estados Unidos y América Central, exoneración del pago de derechos de aterrizaje e impuestos consulares y el derecho a usar el campo de aviación localizado en el kilómetro 8 de la carretera Duarte y a usar además el estuario del río Osama. El aeropuerto del kilómetro 8 era el que luego fue aeropuerto General Andrews. La Pan Am comenzó a operar desde sus oficinas que había instalado en Cayo Hueso. Quien pase por el centro de esa ciudad, por la calle Whitehead, esquina Caroline, se encontrará con una casa de madera donde actualmente opera el First Fly Island Restaurant. En la parte exterior verá un cartel que indica que este edificio fue la primera oficina de la Pan Am, que en ese sitio se produjo el nacimiento de la Pan Am y que el 28 de octubre de 1927 esa empresa realizó desde Key West su primer vuelo hacia La Habana. Aunque tal como hemos señalado, en octubre de 1928 el Servicio Postal de Estados Unidos le había otorgado a la Pan Am el contrato para el servicio de transporte aéreo de correspondencia entre Key West y La Habana, este podía ser considerado un hecho aislado. Y no fue hasta el 9 de enero de 1929 cuando la empresa logró formalizar su primer FAM que le autorizaba a transportar correspondencia por toda la costa atlántica de América.
Fue dentro de estos contratos que a partir de 1929, y habiendo adquirido la West India, que la Pan Am comenzó a gestionar con el gobierno dominicano un contrato para prestar los servicios que hasta ese momento había estado ofreciendo la West India en las rutas Miami, La Habana, Puerto Príncipe, Santo Domingo, San Juan y retorno. Vuelo de buena voluntad de Lindbergh y su segundo viaje al país. En 1927, las relaciones entre Estados Unidos y México no estaban en su mejor momento. Dwight Morrow, embajador de Estados Unidos en México, le pidió a su gobierno que enviara a Lindbergh, quien debido a su exitoso vuelo New York-París estaba en la cúspide de su popularidad, junto a su avión Spirit of St. Louis en un vuelo de buena voluntad a México. La idea fue aceptada por el presidente Wilson, decidiendo que el vuelo se extendiera por toda la cuenca del Caribe. Después de una estancia de 2 semanas en Ciudad de México, donde conoció a la hija del embajador, que luego sería su esposa, siguió viaje por Centroamérica, Colombia, Venezuela y el Caribe, llegando a Santo Domingo el 4 de febrero de 1928. Durante 2 días estuvo en Santo Domingo y el 6 de febrero de 1928 partió hacia Puerto Príncipe llevando 2.929 cartas y 3.000 con destino a La Habana. Estas cartas, que fueron transportadas como un favor especial a Rowell, tienen un interés especial, pues fueron las únicas transportadas por Lindbergh en su avión Spirit of St. Louis. Comentando sobre la ventaja del correo aéreo, Lindbergh señalaba: estoy transportando 3 sacas de correo en el Spirit of St. Louis. Una de estas cartas viene de Santo Domingo y aunque ha permanecido en el avión por 2 días mientras estaba en Puerto Príncipe, llegará a La Habana con días de anticipación. Esto es índice de las posibilidades para las líneas aéreas hacia el sur de Estados Unidos. En septiembre de 1929, la Pan Am le pidió a Lindbergh que inaugurara una ruta más extensa hacia el sur de los Estados Unidos y este segundo viaje tocó nuestro país y transportó cartas hacia San Juan de Puerto Rico y otros puntos, las cuales llevan la marca postal segundo viaje de Lindbergh, Santo Domingo, Puerto Rico. El avión se extendió por todo el arco de las Antillas Menores. Los vuelos desde San Juan, desde San Pedro de Macorís, independientemente de cualquier acuatizaje que se hiciera en el estuario del río Sama en la década del 20, no fue hasta el 8 de noviembre de 1927 cuando un hidroavión de la West Indian acuatizó allí transportando pasajeros. El uso de estas facilidades para el despacho de correspondencia, sin embargo, no se inició oficialmente hasta 4 años después, cuando la Pan Am abrió la subruta FAM6 usando hidroaviones. Decimos que oficialmente porque antes de que la Pan Am inaugurara esa subruta, otra aérea le precedió, la New York-Río Buenos Aires, cuando un avión de esa aerolínea aterrizó en San Pedro de Macorís y entregó correspondencia. Esto fue por puro accidente. Al rememorar los hechos, Richard S. Single relata lo siguiente: había estallado una revolución. Se refiere al golpe de Estado del 23 de febrero de 1930, mediante el cual Trujillo destronó a Horacio Vázquez. El avión viajaba hacia el norte por la New York-Río Buenos Aires, llegó a Santo Domingo, quiso decir la República Dominicana. El 25 de febrero de 1930 y el correo no fue distribuido hasta el 28. Los revolucionarios controlaban la ciudad, incluyendo la oficina de correo. Las cartas fueron distribuidas por un empleado del gobierno derrocado, siendo protegido por los soldados de la revolución. Yendo hacia el sur, todo el correo de la República Dominicana
independientemente de hacia dónde estuviera dirigido, fue entregado en San Pedro de Macorís el 7 de marzo de 1930. El primer vuelo de la Pan Am en esa ruta hacia el sur no alcanzó su destino hasta el 10 de diciembre de 1931. Entre el 8 de febrero de 1930 y el 3 de diciembre de 1931 podemos encontrar numerosas cubiertas transportadas en los primeros vuelos realizados por la Pan Am entre Santo Domingo y prácticamente todas las ciudades más importantes hacia el sur del continente, pero partiendo siempre desde el aeropuerto de Santo Domingo. Cuando la Pan Am comenzó a operar sus hidroaviones, trasladó sus operaciones hasta San Pedro de Macorís, el correo aéreo interno. No está muy clara la razón por la cual el gobierno creó un servicio aéreo interno. Aunque el sistema de carretera en 1930 aún dejaba mucho que desear, las principales ciudades que fueron las servidas por el servicio ya estaban conectados por carretera y en unas cuantas horas se podía viajar entre ellas. De todas maneras, el 20 de febrero de 1933 se despachó a las 4 p.m. el primer correo de entre Santo Domingo y Santiago en un avión piloteado por el teniente Franfeli Miranda. En vista del éxito de los vuelos del 20 y 21 de febrero de 1931, el 13 de junio de ese año se dictó el decreto número 764, autorizando el servicio y estableciendo una sobretasa de 2 centavos para las cartas a ser transportadas por vía aérea. Para el pago de la sobretasa indicada en el decreto del 13 de junio, el 22 de ese mes se dictó el decreto número 774, autorizando a sobrecargar 350.000 sellos de 2 centavos de la emisión de la catedral con la inscripción correo aéreo interno. El 19 de junio de 1933, ya oficializado el servicio, se inició su expansión a diferentes ciudades. A tal efecto, el capitán Franfeli Miranda cubrió Santo Domingo, San Cristóbal, Baní, Azua, San Juan de la Maguada y Barahona. Y el mayor Aníbal Vallejo, el mismo día, llevó correspondencia a San Pedro de Macorís y El Ceibo y La Romana. A título de información, el mayor Vallejo, al año siguiente, en 1934, se vio envuelto en una conspiración contra Trujillo, conspiración que le costó la vida. El decreto número 764 menciona entonces limita los resultados al calificarlo como altamente satisfactorio, pero no tenemos conocimiento del número de cartas circuladas en los años 1933, 1934 y 1935. No conocemos ninguna carta circulada con posterioridad a este último año. En general, la mayoría de los sellos de la catedral con la inscripción correo aéreo interno que encontramos son nuevos y un porcentaje elevado de la emisión fue posteriormente incinerada. Esto podría indicar que los resultados no fueron tan satisfactorios como se señala y que en algún momento, posteriormente a 1935, el servicio se suspendió calladamente, pues en nuestra legislación no existe ninguna disposición suspendiéndolo. En 1944 se inició la que he denominado la segunda etapa del correo aéreo interno. Para comenzar, el 13 de mayo de 1944, mediante el decreto número 1923, se concedió a la Compañía Dominicana de Aviación una autorización para establecer un servicio de correo aéreo y pasajeros dentro del territorio nacional y mes y medio más tarde, el 30 de junio de 1944, se autorizó mediante ley número 646 el inicio del servicio. Para el pago del servicio se estableció una tarifa de 7 centavos a pagar por las cartas transportadas por el correo aéreo interno. El 11 de septiembre de 1947, mediante ley número 15, se dispuso la rebaja de 7 a 4 centavos. No sabemos si para estimular su uso.
De acuerdo a estadísticas de la Secretaría de Obras Públicas, el servicio se inició en 1947. Después de transportar 149.279 cartas en 1946, la cantidad comenzó a reducirse hasta alcanzar apenas 29.185 cartas en 1949. Pero en los 3 años siguientes, cada año su número fue mayor hasta alcanzar 276.061 cartas en 1952, casi duplicando el número de 1949. Pero inexplicablemente, según el boletín de 1953, en ese año el servicio fue suspendido. Aunque los 9 años en que operó el servicio, de acuerdo a las estadísticas que hemos citado del Ministerio de Obras Públicas, se transportaron por vía aérea 874.835 cartas, aparentemente ninguna ha sobrevivido. En lo personal no he visto ninguna. Conclusiones. Ha sido siempre aspiración humana comunicarse con sus congéneros en el menor tiempo posible. Fue por esta razón que vimos cómo a partir de 1918, cuando los Estados Unidos establecieron el primer servicio aeropostal, muchas naciones procedieron a seguir sus pasos y en todo el mundo se establecieron líneas aéreas que, aunque transportaban pasajeros, trataban de negociar con los gobiernos contratos para el establecimiento de servicios aeropostales. En cuanto a nuestro país, fue recibido con beneplácito el establecimiento de la West Indian, llegada, como hemos dicho, en 1927, siendo pionera junto a la Panagra, la Escata y la New York, Río, Buenos Aires en los servicios aeropostales en América. Durante 75 años, el correo aéreo fue el medio por excelencia usado en todo el mundo para enviar sus mensajes. Todo esto cambió a partir de la década del 90 del siglo pasado, cuando en cada hogar comenzaron a aparecer las computadoras y sus usuarios se conectaron a la red, sustituyendo el correo postal por el correo electrónico. Las facilidades en términos de economía y rapidez que ofrece ese servicio le dio un jaque mate a las cartas transportadas por el correo, lo cual las ha conducido a su virtual desaparición. Hoy día muy pocos escriben cartas. Para los filatelistas, sin embargo, las cartas transportadas por correo aéreo constituyen una fuente inagotable de estudio que cae en el campo de lo que denominamos aerofilatelia. Por esa razón, vemos con nostalgia cómo las cartas transportadas por vía aérea forman ya cosa del pasado. Sin embargo, siguen siendo materia de estudio y aquellas que circularon durante estos primeros vuelos son indiscutiblemente parte de nuestra historia. Gracias. Interesantísimo tema, pues todas las manifestaciones humanas generan historia. Muchísimas gracias a don Danilo Mueces por su aporte sobre inicios del correo aéreo en la República Dominicana. Como se estila en estos actos, es momento de hacer entrega del certificado y de colocar el botón académico que le distinguen como miembro correspondiente nacional. Para esta entrega, llamamos al presidente de esta Academia Dominicana de la Historia, José Checheco, y a nuestro vicepresidente, Juan Daniel Valcárcel. El certificado dice así: la Academia Dominicana de la Historia certifica que Danilo A. Mueces fue elegido el 13 de octubre de 2021 miembro correspondiente nacional en atención a sus méritos intelectuales, a su dedicación a los estudios históricos
y a sus aportes al conocimiento de nuestro pasado. Este certificado se expide en Santo Domingo, ciudad primada de América, República Dominicana, el 25 de abril de 2022, fecha de su ingreso a la Academia Dominicana de la Historia, con el discurso sobre inicios del correo aéreo en la República Dominicana. José Checheco, presidente. José Luis Sáez, de la Compañía de Jesús, secretario. Académico. De Lío, historia. Con la colocación del botón académico y la entrega del certificado, concluimos este acto solemne en esta mañana y de nuevo agradecemos la presencia de todos ustedes, a nuestros amigos y amigas que siempre apoyan las actividades de la Academia Dominicana de la Historia y que nos siguen por las redes sociales. Moderó para ustedes esta servidora Lucy Arraya. Muchas gracias de nuevo, tengan todos y todas feliz resto del día y les invitamos a un brindis para celebrar la ocasión. Gracias.